Los saludamos y salud es lo que les queremos dar, amigas y amigos de Canal UCR, pero la salud no se la podemos dar nosotros, la salud se la tienen que procurar ustedes a través de las medidas de protección, ustedes y sus familias, y si pueden, no salgan de la casa. Yo tuve que salir hoy, salgo en realidad una vez al mes para venir a grabar a Canal UCR, pero no me doy permiso de salir por ninguna otra razón. Salud entonces, pero procúrensela. Lávense las manos y lávense las manos, pero eso no se lo tenemos que decir a la Contralora General de la República, doña Marta Acosta, quien nos favorece una vez más compartiendo con nosotros sus logros y experiencias. Y una primera que tal vez podemos tocar un poco es que en el mes de mayo, en tiempo y lugar, ustedes presentaron la memoria anual de la Contraloría y luego tuvieron que referirse a las cuentas del Estado. Ambos temas, doña Marta, si quiere tocarlos en el orden que usted prefiera. Sí, cómo no. Bueno, mucho gusto de saludarlo y de estar en su programa. Un saludo muy cordial también para la audiencia. Definitivamente cada mes de mayo la Contraloría presenta ante la Asamblea Legislativa la memoria anual. La memoria contiene la liquidación del presupuesto sobre la cual la Contraloría emite un dictamen, contiene la memoria del año económico y también contiene el informe de labores de la Contraloría General. Esa es la forma en que nosotros rendimos cuenta ante la Asamblea Legislativa y ante la ciudadanía. En el tema de la liquidación del presupuesto, que es uno de los asuntos más esperados de la memoria por el análisis que eso conlleva, la Contraloría no avaló esa liquidación, básicamente porque las cifras presentadas, no todas eran unas cifras consideradas, digamos, confiables, en el sentido de que encontramos algunas partidas mal registradas, sumas pagadas de más, y algunos otros asuntos de control interno. Entre los temas más importantes es que la Contraloría encontró que en la planilla del Ministerio de Educación se pagaron posibles sumas de más, y digo posible porque el Ministerio tiene que hacer un estudio y verificar eso, pero este es un tema que se ha venido acumulando en el transcurso de los años. Tenemos al 2019 la suma de 34.000 millones de colones. También encontramos sumas pagadas de más por la Dirección General de Pensiones, por pensiones o beneficios, digamos, que ya caducaron o porque las personas han fallecido. En ese sentido, digamos, la suma no la suma no está bien representada en la liquidación. Encontramos otros temas de registro y todo, pero hay un tema que es muy, muy importante también, que es el incumplimiento del principio de equilibrio. La Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos, en el artículo 6, prohíbe el financiamiento de gasto corriente con deuda. Y una vez más, nuestro país lo hace y por una suma equivalente al 5,1% del Producto Interno Bruto. Eso es una suma altísima, ¿verdad? Que el país debe revisar porque ese es un tema estructural, es un tema de fondo. Eso quiere decir que no hemos tenido suficiente capacidad para financiar nuestro gasto corriente con ingresos corrientes, ¿verdad? Sino que hemos tenido que acudir a endeudarnos para financiar ese tema que tiene que ver con remuneraciones, con compras, etcétera, con el gasto operativo de las instituciones que están en el gobierno central. Ese es
quizás de los temas más profundos que tenemos que corregir. Ese es un tema que se llama estructural, y que el país tiene que tomar medidas para ir corrigiendo, ¿verdad? El año pasado la deuda del gobierno central cerró en un 58,5%. Este año 2020 se espera que va a cerrar en un 70%. Antes de la pandemia se estimaba que iba a cerrar en un 61% del Producto Interno Bruto. Ahora estamos en niveles del 70% para diciembre de este año, estimado así por el Banco Central de Costa Rica. Entonces, en la memoria, la Contraloría nuevamente vuelve a apuntar sobre los riesgos fiscales, sobre el riesgo, ¿verdad?, de todos los temas que le están pasando, digamos, a las finanzas públicas, que cada vez se nos deterioran más. Ese, digamos, ha sido una preocupación manifestada por la Contraloría desde hace ya varios años, porque se fue agravando la situación año con año hasta llegar a la situación en la que nos encontramos. Recordarán ustedes que en diciembre del 2018 se aprobó la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, la cual le vino a traer al país un alivio, se mejoró la recaudación y se tomaron medidas en materia de empleo, en materia de gasto, pero todos sabíamos desde un inicio que eso iba a ser un alivio, que iba a ser un respiro para mientras tanto el país tomaba decisiones de carácter estructural. Es decir, mientras el país definía cómo arreglar el problema de fondo y le entraba realmente a los temas. Veníamos recuperándonos, la ley venía generando sus frutos. Recordemos que eso empezó a aplicarse hasta julio del 2019, sin embargo se nos vino la pandemia este año y eso hizo que esos resultados se deterioren y que el país entre en una crisis fiscal y también económica, porque todos muy bien sabemos que las medidas para resguardar nuestra salud afectaron también la economía del país. Entonces, estamos en una situación de crisis que es social, que es de salud, ¿verdad? Y que también es económica. Entonces, aquí tenemos como país grandísimos retos para poder buscar nuevamente la senda de la sostenibilidad. En la búsqueda de esa senda de la sostenibilidad, doña Marta, vamos a sostenernos una vez que el canal nos lo indique. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, invitándolos a que se cuiden y escuchando la sabia palabra de la señora Contralora General de la República. Un tema donde esta sostenibilidad llama no le voy a preguntar, porque creo que es una respuesta muy difícil, ¿por qué las instituciones no le hacen caso a la Contraloría? Pero no le voy a preguntar eso, sino más bien algo más estructural, porque usted habló de que este tema es estructural, y es el tema de la reforma del Estado. Allá por los 90s, a mí me tocó tangencialmente ser asesor en alguna dependencia del gobierno central y escuchaba a Carlos Vargas Pagán hablando y los que lo acompañaban de la segunda o tercera comisión de reforma del Estado, porque no fue la primera, la de los 90s. De manera que ese es un tema de larga data, pero el que sea de larga data significa dos cosas. Una, se ha hecho poco de sustancia, porque el tema, y esa es la segunda consideración, el tema se mantiene y tal vez con 7% de déficit como porcentaje del PIB, con que este año será cualquier cosa bastante arriba de eso, más pandemia, y la pandemia tal vez dentro de un año
en sus mayores signos haya desaparecido, pero hay una pandemia que no desaparece y que es esa austeridad que no llega. Por favor, doña Marta. Sí. Bueno, primero quiero abordar el tema del comentario sobre por qué no nos hacen caso, don Juan Rafael, porque en realidad yo creo que sí nos hacen caso. O sea, el tema de la Contraloría como una institución que es muy respetada y que lo que nosotros pretendemos con nuestro trabajo es aportar para una mejor gestión pública. Entonces, en ese sentido, creo que sí nos hacen caso. Hay un tema que es distinto, digamos, al institucional, que son estos temas, digamos, que son integrales, que son estratégicos para el país, que la política fiscal, etcétera, ¿verdad? La toma de decisiones para corregir estos temas que la Contraloría ha venido advirtiendo, digamos, está en la toma de decisiones tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Y la Contraloría lo que hace es advertir, lo que hace es dar consejos, pero son decisiones políticas, don Juan Rafael. Entonces ahí la Contraloría no puede obligar a que se tome este tipo de acciones. Eso por un lado. En el tema de la reforma del Estado, creemos que es un componente importante para dar un giro a mucha de la situación que está ocurriendo. Si bien es cierto, hoy día, digamos, se vislumbra el tema, digamos, ya se habla de reforma del Estado, se habla de revisar el contrato social incluso, ¿verdad? Y esto se ha generado en los últimos meses básicamente por la situación de la economía, por la situación fiscal. Entonces nos empezamos a preguntar, bueno, si ahora tenemos menos ingresos y tenemos más gastos, ¿qué podemos hacer para revertir eso? ¿Verdad? Entonces se empieza a hablar de que hay que reformar el Estado, de que hay que estudiar el diseño institucional del Estado, de que hay que buscar un Estado eficiente, que las instituciones deben brindar bienes y servicios a la ciudadanía con calidad, con mayor eficiencia, pero ahora que estamos con ese bajonazo en los ingresos, que a julio fue de 1.2 billones de colones, es todo el dinero del mundo, porque obviamente el sector privado está sufriendo cierres de empresas parciales, totales, los emprendimientos que se han caído y por lo tanto el gobierno recauda menos impuestos. A eso nos referimos con el bajonazo de ingresos. Incluso hay instituciones como el ICT, que digamos su fuerte de ingresos se genera por el turismo, entrada y salida de turistas, o el CETAC, que recibe, digamos, tarifas aeroportuarias, etcétera, y así puedo nombrar muchas. Entonces, como hay menos ingresos, y esas son instituciones no del gobierno central, pero que muchas de ellas, digamos, afectan a la economía en general. Entonces, al tener el gobierno central menos ingresos y más gastos, empezamos todos a cuestionarnos, bueno, pero ¿qué está pasando? Entonces, cuando uno dice revisemos el diseño institucional, eso lo que quiere decir es revisar las competencias, revisar los procedimientos, revisar sus estructuras, los productos que generan, etcétera. Porque hay algunas duplicidades en el sector público, instituciones que tienen fines similares. Entonces la pregunta es, bueno, ¿hay que agruparlas o fusionarlas, como le llaman algunos? ¿Hay que cerrar otras? ¿O qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero, eso hay que analizarlo, ¿verdad? Ya hay algunos estudios, hay algunos análisis. En el pasado ha habido grupos de notables que han emitido informes. La Contraloría, por su parte, ha emitido algunos estudios que tienen que ver con la situación financiera y el servicio que brindan algunas instituciones. Incluso hace años la Contraloría le había pedido a la Asamblea Legislativa que revisara instituciones como Judesur, ¿verdad? O el mismo FONAVE, y hay todavía otras, ¿verdad? Que van perdiendo el propósito. Entonces, revisemos eso. Esto no tiene otro fin más que, digamos, ser más eficientes con el propósito de brindar un mejor servicio, porque aquí hay una preocupación importante y es la continuidad de los servicios del Estado. O sea, ¿cómo continuar brindando servicios en la calidad y la cantidad que requieren los costarricenses?
Entonces, con todo esto que nos está pasando, tenemos que revisar eso. Hemos dicho, hay que revisar, en el caso de la Contraloría, el tema de empleo público. Actualmente tenemos más de 14 regímenes de empleo y esto, digamos, viene desde hace muchos años la Contraloría hablando del tema del modelo integral de empleo público que requiere este país. No hablamos solo de las remuneraciones, ese es un tema importante, porque las remuneraciones, digamos, absorben como el 25 o ahora este año, para el año entrante creo que 24% del presupuesto nacional. Entonces, es una partida presupuestaria que crece todos los años, aunque la inflación sea cero. Crece, digamos, siempre. Ese es Por un tema, cierto, digamos, que hemos nos queda un tratado de minuto. poner sobre la mesa en conjunto con el resto de los componentes del empleo, cómo se contrata, cómo se desarrolla el personal, cómo se evalúan las personas que trabajan en el servicio público. Eso es muy importante. Entonces, el tema de empleo público, para, digamos, tener un empleo público justo, vigoroso, que sea equitativo, porque actualmente no es equitativo, no es transparente, porque las personas ganan distinto dependiendo de la institución donde estén y muchas veces haciendo lo mismo, o Doña jefes que Marta, ganan menos que los colaboradores. doña Y Marta, encontrar en el sector, perdón. eh, necesito pedirle al canal que nos invite a regresar. Continuamos, amigas y amigos, escuchando sobre reforma del Estado a la señora Contralora General de la República, doña Marta Acosta. Por favor, continúe, doña Marta. Sí, muchas gracias. Bueno, aparte de diseño institucional y aparte de empleo público, la Contraloría ha insistido en cambios estructurales por el lado del ingreso y el lado del gasto. En la parte del sistema tributario requerimos un sistema tributario más ordenado, más ágil, menos impuestos y más calidad, ¿verdad? Porque eso lo hemos dicho en algunas memorias. También en el tema de exoneraciones o gasto tributario, revisar esa parte, ¿verdad? Y algunos otros, pero hay un tema que me parece que es importante poner sobre la mesa, y esto lo mencioné en la última comparecencia en la Comisión de Reforma al Estado, y es que Costa Rica, estimamos nosotros, requiere un sistema de administración financiera pública integrada. O sea, nosotros no podemos seguir operando como en silos, ¿verdad? Requerimos ser, digamos, fortalecido en este tema de administración financiera. Cada institución es un mundo, requerimos una caja única, una cuenta única del tesoro, para decirlo de alguna manera, porque eso nos va a generar ahorros, nos va a generar transparencia. Ese es un tema importantísimo, ¿verdad? Nosotros requerimos, y quizás este es un tema técnico y amplio, pero nada más lo voy a dejar ahí sobre la mesa. Tiene grandes oportunidades de ahorro, grandes oportunidades de eficiencia. Este es un tema cultural. Hemos trabajado como silos, Hacienda, el Banco Central, las instituciones, sector descentralizado, y creo que tenemos que, para efectos de esto, sin que esto quiere decir que se tocan autonomías, ni muchísimo menos, pero sí debemos de alguna manera trabajar más integrados en este sentido. Ahí le dejo el tema porque me parece que es como para un programa, pero es un muy buen tema que estamos analizando, que vamos a proponer. Nosotros no podemos seguir trabajando de la manera que lo estamos haciendo como país. Normalmente la memoria, doña Marta, tiene alguna, todos los años nos regalan ustedes algún recuadro o más bien segmento notable, alguna encuesta, alguna cosa. Este año hubo o la pandemia y la austeridad tocó a la Contraloría y este año no hubo tema especial. ¿Qué pasó este año respecto a ese? Claro, la memoria
la memoria incluyó un documento de opiniones y sugestiones sobre el tema de la prevención de la corrupción. Más que preguntar sobre la percepción de corrupción, preguntamos a los ciudadanos qué opinaban ellos podrían ser medidas para prevenir la corrupción. Porque en la Contraloría creemos que prevenir es mucho más favorable a la sociedad que estar detectando y sancionando, lo cual no dejamos de hacer, por supuesto. Pero el costo social de prevenir es muchísimo menor, por supuesto, que el de detectar y sancionar, porque aunque usted detecte, sancione y recupere, nunca va a recuperar todo lo que perdió. En En cambio, salud si es se así. logra mitigar, se logra prevenir, y entonces ahí los ciudadanos dieron, digamos, luces sobre muchos temas. Si viera qué interesante sobre el tema que se expresa el ciudadano sobre la ética y los valores en la función pública. Eso fue maravilloso. Está ahí en la memoria, lo pueden analizar porque siempre traemos datos muy interesantes y de ahí alimentamos los programas de fiscalización de la Contraloría en materia de prevención de la corrupción. La memoria se puede acceder, y lo hemos repetido usted varias veces, pero siempre esperemos que haya nuevos televidentes. ¿Cuál es la dirección electrónica de donde se puede encontrar la memoria? www.cgr.go.cr. Y un tema final sobre reforma del Estado que no puedo permitir que se termine el programa sin mencionarlo, es el tema de la transformación digital. O sea, este país ha demostrado, el sector público ha demostrado con la pandemia que se podían hacer muchas cosas con los recursos que ya teníamos. Y entonces la reforma del Estado debe ir aparejada con la transformación digital, que va mucho en el cambio de cultura, ¿verdad? En el cambio en las personas, para un mayor aprovechamiento de la tecnología, pero también para hacer las cosas de manera diferente, para trabajar distinto y lograr objetivos distintos o los mismos objetivos por lo menos. Entonces, en ese sentido, es todo un tema, ¿verdad? Que nosotros estamos trabajando y acabamos de entregar a la Asamblea Legislativa un documento de opiniones y sugestiones en donde sugerimos que este tema hay que reforzarlo. Sabemos muy bien que el MISIT, Ministerio de Ciencia y Tecnología, lleva adelante todo un programa en esta materia, no solo de transformación digital, sino otros también, pero estamos recomendando al sector público aprovechar todas sus oportunidades para hacer una transformación digital en el sector público, de manera tal que tengamos mayor eficiencia en los servicios públicos y una mayor satisfacción de parte de nuestros usuarios. No hay ninguna duda, y uno de los grandes temas es qué vamos a aprender de la pandemia. Ya aprendimos que hay que lavarnos las manos, esa parte debió ser antes y no importa, pero el sector, cada empresa y cada empresa del Estado y cada segmento del Estado debería aprender algo. Es más, sería interesante que fuéramos preparando para el año entrante, esperando que el año entrante se acabe la pandemia, las cosas que aprendimos, pero que las aprendimos haciéndolas. Por ejemplo, yo doy clases ahora por una cosa que se llama Zoom. Bueno, cuando no haya Zoom, ¿qué va a pasar? Es decir, voy a saber que esa palabra quiere decir lo que quiere decir, o dentro de mi tarea de profesor de economía voy a reformar algunas cosas o lo pienso yo o lo piensa mi jefe, mi estupenda jefe, la directora de la escuela, o quién va a enseñarnos o a hacernos pensar en los cambios. Y nos queda un minuto, sí, doña Marta. En ese tema creo que es muy importante todos los aprendizajes y capitalizar eso. Yo le puedo poner el ejemplo de la Contraloría. Nosotros entendimos desde el principio que teníamos que tener una capacidad de adaptación importante.
para poder, digamos, continuar brindando nuestros servicios. Ahí, digamos, bueno, la Contraloría dichosamente está muy bien preparada para el teletrabajo, ya eso lo veníamos practicando desde hace muchos años y tenemos todos los sistemas, la firma digital, el expediente electrónico, todo eso ya lo habíamos desarrollado. Entonces eso nos facilitó. Pero no solo eso, desarrollamos una página para ir exponiendo todo lo relacionado con el COVID, los proyectos de ley, los presupuestos aprobados, las contrataciones de urgencia, etcétera. Y ahí hemos ido desarrollando, digamos, monitoreos, reflexiones sobre distintos temas de la hacienda pública que son importantes para los tomadores de decisiones y también para información de la ciudadanía. Pero todos esos monitoreos y reflexiones luego los hemos ido tomando para armar documentos importantes para enviarlos a la Asamblea Legislativa. Hemos desarrollado lo que denominamos auditorías ágiles, es decir, nosotros no nos vamos a esperar 5, 6, 7 meses que terminemos una auditoría para reportarla, sino que ahora vamos haciendo informes parciales, sin disposiciones, para que la administración vaya corrigiendo las situaciones que son, digamos, sujetas de mejora. Y nosotros invitamos a las amigas y amigos a que se mantengan con los excelentes programas que hace Canal UCR y lávense las manos y si pueden no salgan de la casa. Gracias, doña Marta.